Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 15ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 15ª semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 13 al 20. En aquel tiempo Moisés, después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, le dijo: Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: Mi nombre es Yo Soy. Y añadió: Esto les dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: Yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, perezeos, gibeos y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Los ancianos de Israel escucharán tu voz y tú irás con ellos a ver al faraón y le dirán: El Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permítenos caminar 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Ya sé que el faraón no los dejará ir si no se ve obligado. Por eso yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males, y finalmente el faraón los dejará salir. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 104 y el responsorio es: El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y le pusieran acechanzas a sus siervos. Pero envió a su siervo Moisés y a Aarón, su elegido, a que hicieran contra ellos sus señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. El Señor nunca olvida sus promesas. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenderán de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas, digamos un poco acerca de San Buenaventura, memoria de quien celebramos este día. San Buenaventura nació en el año 1221 en Italia. Entró a la orden franciscana en el año 1243 y sus superiores muy pronto se dieron cuenta de la mente prodigiosa de este santo, San Buenaventura, y lo mandaron a París para que fuera educado con los mejores teólogos y filósofos de su tiempo. 10 años después, en 1953, lo hicieron rector de la Universidad Franciscana en París, y en 1257 fue elegido superior general de la Orden Franciscana. Es conocido como el segundo fundador de la Orden Franciscana porque fue San Buenaventura quien le dio estructura a la Orden Franciscana, que en aquellos tiempos estaba a punto de autodestruirse por los conflictos internos, particularmente por el conflicto entre por los que se definían como los espirituales, y los contrarios eran los que fueron nombrados como los relajados, puesto que querían relajar las exigencias que para ellos eran extremas de la regla de San Francisco. Y fue en ese tiempo cuando San Buenaventura es elegido como superior general de la Orden Franciscana y busca un camino medio entre estos dos extremos y afirma el carisma y las constituciones originales de San Francisco, pero a la misma vez también introduce algunas reformas progresistas que los relajados están promoviendo. Fue promotor de la formación intelectual de los franciscanos, así como también la fundación de casas con sus bibliotecas, porque San Buenaventura pues tenía mucho interés en la formación de los clérigos, particularmente porque en aquellos tiempos las órdenes clericales pues estaban muy mal formadas, y San Buenaventura quería que los franciscanos que eran ordenados al sacerdocio pues fueran fuente de renovación, fuente de apoyo para el clérigo diocesano. También es conocido como el doctor seráfico porque desarrolló mucho la teología mística. El título de doctor de la Iglesia se le ha dado por su contribución teológica y mística y también filosófica. Es comparado con los grandes de la teología católica, por ejemplo, con San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Es uno de los grandes teólogos que ha contribuido bastante a la legacía de la Iglesia en cuestión de teología mística y filosofía. Pues damos gracias a Dios por este gran hombre que ha dejado una huella impresionante en la Iglesia, particularmente por medio de la congregación de los franciscanos. San Buenaventura muere a la tierna edad de 52 años y no muy tarde, pues es elevado a los altares de los santos. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene del libro del Éxodo. Continuamos con Moisés cuando Dios lo llama para que vaya a Egipto y se convierta en el líder del pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud en la cual se encuentran. Y aunque a primeras Moisés duda de este llamado que Dios le hace, pues acepta el reto que Dios le propone, pero también Moisés se asegura con las preguntas que le hace a Dios, se asegura de que vaya con cierta credibilidad, con cierta autoridad para que el pueblo a quien Dios lo manda, a su pueblo hebreo,
pues lo escuche y acepte su testimonio. Recordemos que cuando Moisés sale huyendo de Egipto, una de las razones que sale es porque trata de intervenir en el maltrato que los egipcios le están dando a su pueblo. Y también cuando trata de intervenir en una pelea entre dos hombres hebreos, pues ahí es donde uno de ellos le descubre su crimen el día anterior, que mató a un egipcio. Así que, por lo menos por ese encuentro con los dos hebreos que están peleando, en el cual le echan en cara, ¿no? De quién te ha puesto a ti como juez nuestro para que te metas en los asuntos nuestros, ¿no? Así que esa experiencia también marcó a Moisés y le da esta inseguridad de que él sea el más apropiado para ir a Egipto y ser líder del pueblo de Dios para sacarlo de la esclavitud. Así que Moisés le pregunta a Dios en cuestiones del nombre de Dios para que esto le dé autoridad, credibilidad y credenciales de lo que él habla pues es algo real y verdadero y no simplemente algo inventado por él. Dice la lectura de hoy. En aquel tiempo Moisés, después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, recordemos que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro y ve la zarza ardiendo, y cuando ve la zarza ardiendo y no se consume, pues esto le atrae curiosidad y va y se acerca, y es cuando Dios se dirige a él. Le dice entonces Moisés a Dios, ya después de que Dios le ha hecho la propuesta: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y le diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y es una pregunta muy curiosa. ¿Por qué Moisés quiere saber el nombre de Dios? En la mentalidad semítica, o sea, de las tribus semíticas de esa región, pues se entendía de que el saber el nombre de aquella cosa, de aquella persona que es nombrada, pues implicaba cierto poder sobre esa persona. Por ejemplo, quizás no es un ejemplo muy profundo, ¿no? Pero es lo primero que me vino a la mente, ¿no? Por ejemplo, si mi nombre fuera José Manuel, ¿no? Y de cariño me dijeran Pepe, ¿no? Pero cuando me meto en problemas, mi madre me va a decir, José Manuel, ven para acá. Pues el hecho de que me llame por mi nombre ya voy a entender que estoy en problemas, porque de cariño me dice Pepe. Pero cuando me dice con mi nombre completo, es porque ya tiene cierta autoridad sobre mí, ¿no? Yo sé, es un ejemplo muy simplista, pero es lo primero que se me viene a la mente en torno a esta pregunta que Moisés le hace a Dios. ¿Y qué nombre les voy a dar si me preguntan acerca de tu nombre, del Dios que me ha enviado, ¿no? Así que esta es la mentalidad semítica de las tribus de esa región, que el saber el nombre de algo, de alguien, es tener cierta autoridad, cierto poder sobre ellos, ¿no? Porque cuando una persona sabía el nombre de los dioses locales de la gente de esa región, pues podían invocar el nombre de ese Dios con la seguridad que los escucharía. Y ahí está el sentido del poder y la autoridad, que si yo invoco a X Dios por sus nombres, tengo la seguridad de que me escuchará porque estoy utilizando su nombre. Hay esta cercanía, hay esta intimidad, hay este conocimiento, ¿no? Y esto es el trasfondo de la pregunta de Moisés. Pero el nombre que Dios le da es un nombre muy impresionante que aún todavía teólogos, comentaristas de la Biblia, filósofos aún siguen tratando de entender por qué Dios se autodefine con este nombre. Ahora viene la respuesta de Dios. Dios le contesta a Moisés: mi nombre es Yo Soy. ¿Qué nombre es este? Yo Soy, ¿no? Repito, es un nombre que los teólogos, comentaristas de la Biblia y filósofos aún siguen tratando de ir tras el significado de este nombre que Dios utiliza para autodefinirse. Es un nombre que no apunta a nada, pero que en cierta manera lo dice todo, de que es un Dios que existe, es un Dios que
que viven en el presente, pero que no hay forma de dónde agarrarlo, ¿no? Y quizás ese es parte del misterio del por qué Dios se autodefine con este nombre, ¿no? Porque a diferencia de los otros dioses locales o regionales de las otras tribus semíticas y no semíticas de esa tierra, de esa región desértica, pues ellos pensaban que podían tener cierto poder o control sobre Dios conociendo su nombre, pero con este nombre de Dios, yo soy, o yo soy el que soy, yo soy el que será, hay diferentes versiones de la interpretación, pues no hay forma de quererlo aprisionar, de querer cimentarlo, decir esto y solamente esto significa el nombre, ¿no? Así que Dios da un nombre, pero con este nombre no se deja apoderar, no se deja controlar en la forma que los otros dioses regionales o locales eran sometidos por la gente que los nombraba, ¿no? Y esto es muy significante. El Dios que se reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora a Moisés, es un Dios de plena libertad que nunca se dejará dominar o controlar por sus súbditos. Y esto es algo en la cual tarde o temprano tenemos que hacer la paz con este Dios que se autorrevela, que viene a nosotros, pero que siempre mantiene su libertad. Siempre mantiene su sentido de que no podemos controlarlo, no podemos manipularlo. Y repito, esto es en contraste de cómo los otros dioses locales y regionales eran entendidos y eran controlados y manipulados por la gente que los nombraba. Dice, también les dirás, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Nuevamente aquí, Dios utiliza esta fórmula. El Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la fórmula clásica como Dios se autoidentificaba. Y lo nuevo que introduce es este otro del yo soy. Así que Dios le responde a la pregunta de Moisés, pero a la misma vez que Dios le da un nombre, pero es un nombre que no tiene mango. En cierta manera, no tiene mango de dónde ser agarrado para controlarlo, para dominarlo, porque por más que pretendamos querer controlar o manipular a este Dios, siempre se nos escapa y siempre que nos quedaremos con las manos vacías, porque a últimas este Dios lo que hace y lo que está claramente plasmado desde Abraham hasta Moisés es un Dios que llama a la relación, y es la relación de intimidad y confianza a la cual nos invita, donde se encuentra la clave del nombre de Dios. A Dios no lo podemos definir con palabras, no lo podemos reducir a una imagen. ¿Cómo voy yo a reducir a una persona con quien tenga intimidad y confianza? Si no lo podemos hacer con un ser humano, ¿cómo lo vamos a poder hacer con Dios, ¿no? Así que a últimas, el sentido de Dios, el significado de Dios no está en palabras, no está en imágenes, no está en frases, está en la relación dinámica de confianza, de entrega, de obediencia a la cual Dios nos invita. Y esto es lo que a últimas Moisés también llega a entender. Ve a reunir a los ancianos, le dice Dios a Moisés, y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, perezeos, gibeos y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Así que, Señor, recuerda la alianza que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y ahora ha escuchado el lamento de su pueblo en Egipto. Y ahora Dios decisivamente hace irrupción en la historia de este pueblo sufriente que viene para salvarlos. Y no solamente para salvarlos
y liberarlos de la esclavitud, sino para llevarlos a la tierra prometida, la tierra que ya les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero yo creo que a fin de cuentas tenemos que entender, y creo que hasta que en realidad aún todavía no entendemos claramente que la promesa de Dios no está en la tierra, no está en lo materialismo que podemos recibir o vamos a recibir de Él. Yo creo que la promesa y herencia de Dios está en la relación, porque es en la relación de intimidad y confianza con Dios donde se vive el misterio, donde se vive la gracia, donde se vive el amor, donde se vive la liberación, donde se vive la renovación, ¿no? Y es cuando nos esforzamos de ser fiel a esta relación donde se vive con intensidad esta vida a la cual Dios nos ha llamado, desde Abraham hasta Jesucristo. Así que Moisés ahora acepta el llamado que Dios le ha hecho, y Dios le dice que vaya a los ancianos, puesto que son los líderes de la comunidad hebrea, judía en Egipto, para que primero lo reciban a él los líderes, los ancianos, y después juntos con los ancianos vayan al faraón y le comunique el mensaje que Dios le ha dado. Los ancianos de Israel escucharán tu voz y tú irás con ellos a ver al faraón y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permítenos caminar 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Y después añade Dios: ya sé que el faraón no los dejará ir, puesto que tiene un pueblo, tiene una mano de obra gratis, los está oprimiendo para la construcción de sus proyectos del Estado. Y también pues teme de que los enemigos de Egipto los puedan utilizar a ellos como fuerza militar para derrotar a Egipto. Así que Dios sabe que el faraón no aceptará el mensaje que le manda por medio de Moisés y los ancianos del pueblo hebreo, que están bajo su poder. Pero igualmente, esta será la introducción, y Dios le dice: ya sé que el faraón no los dejará ir si no se ve obligado. Por eso yo extenderé mi mano y azotaré a los egipcios con toda clase de males. Aquí se nos introduce lo que Dios hará con las 10 plagas que mandará para convencer al faraón que lo que Dios manda se tiene que llevar a cabo, puesto que los castigos que recibirá por medio de las 10 plagas que manda serán testimonio suficiente de lo que Dios dice tiene que hacerse. Y finalmente el faraón los dejará salir. Pues aquí tenemos ya a principios todo el plan que Dios después llevará a cabo por medio de Moisés. Moisés mismo irá aprendiendo en todo a este drama de no solamente aceptar el llamado, ser fiel al llamado, después someterse al nivel ya práctico con el encuentro con el faraón, después de ser líder del pueblo en la salida y encaminarlos hasta la tierra prometida, ¿no? En realidad aquí Moisés no sabe en lo que se está metiendo, pero a últimas, como toda persona llamada por Dios, se confía en aquel que lo ha llamado, puesto aquel que lo ha llamado le dará lo necesario para que lo que Dios manda, lo que Dios pide, lo que Dios exige, se lleve a cabo y sea fructífero. Y esto es un modelo de llamado que tenemos que entender, ¿no? Que aquel que llama también provee lo necesario para que lo que Él pide se cumpla y sea fructífero. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo el Evangelio de Mateo, y también tenemos ahora pues un Evangelio muy corto, escasamente son tres versos, pero que también, como el de ayer, son muy denso en su contenido. Y en estas palabras que Jesús nos ofrece, pues tenemos más que una invitación, yo diría que es como un mandato, pero un mandato con palabras muy compasivas, con imágenes que atraen
pero no oprimen, pero no amenazan. Y eso es una imagen impresionante que Jesús nos presenta de sí mismo. Y estas palabras de Jesús, este mandato que Jesús, este llamado que Él nos hace, pues está presentado en tres formas, en tres verbos: ven, tomen y aprendan. Ven, vengan, tomen el yugo y aprendan. Y en estos tres verbos, pues después les va poniendo el contenido, les va poniendo la substancia para poder entender a qué es lo que nos llama. No es un llamado de invitación, sino es un llamado de que o te las juegas o no te las juegas conmigo, ¿no? Pero repito, su llamado es muy diferente al llamado de otros maestros, por ejemplo, los escribas o los fariseos, que también tenían sus discípulos. Aquí el llamado que Jesús hace es un llamado que está centrado en su propia persona, no simplemente en su enseñanza, en sus palabras, sino en lo que Él modela, lo que Él enseña, Él mismo lo vive, Él mismo lo modela. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Vengan a mí los que están fatigados. ¿Quiénes los que están fatigados? Y hace referencia específicamente a los pobres que estaban fatigados por la carga de la ley, por que la ley imponía sobre ellos exigencias y ansiedades y temores, pues que eran difíciles de cumplir. Y cuando Jesús hace este llamado, es porque Él o reducirá o quitará esa ansiedad, ese temor, esa incertidumbre que el cumplir la ley les imponía, ¿no? ¿Y qué es lo que Él nos ofrece? Nos ofrece el mandamiento del amor. Y bajo el mandamiento del amor, Jesús después cuelga todo. Sobre el mandamiento del amor, Jesús entonces nos modela lo que significa ser un hijo, una hija de Dios. Nos modela lo que significa ser un súbdito de Dios. No oprimido, no afligido por los más de 600 mandamientos que la ley tenía, sino por el cumplimiento del amor. El amor a Dios manifestado concretamente en el prójimo. Y ya entendemos que por amor Jesús está hablando del amor ágape. No es un amor apasionado, no es un amor emocional, no es un amor que exige correspondencia, es un amor que está fundado en mi experiencia de saberme amado, de saberme aceptado. Y que es esta experiencia de que a pesar de mí mismo, Dios me ama, Dios me sana, Dios me acepta. Entonces Dios me dice, ahora si tú puedes reconocer y aceptar lo que yo he hecho contigo, ahora ve y hazlo con otros, ¿no? Y este es el mandamiento del amor en el cual Jesús cuelga todo. Y por eso dice que encontraremos descanso, porque no es un amor a rajatablas, es un amor que se vive por medio de nuestra propia experiencia de sabernos amados por Dios. El segundo verbo que Jesús utiliza es tomen mi yugo sobre ustedes. Los escribas y los fariseos hablaban mucho del yugo de la ley, que someterse a la ley es ponerse en yugo. También someterse al maestro es ponerse en un yugo. Y el yugo es este instrumento que se le pone a los animales de trabajo, como los bueyes, como los caballos, para que puedan jalar los instrumentos y arar la tierra. Y el yugo, pues, es un instrumento que facilita y le da más potencia a la fuerza natural del animal. Así que hace más práctica, hace más eficiente las fuerzas físicas del animal para poder jalar el aparato que va arando la tierra, ¿no? Así que el yugo es un instrumento, así como la ley es un instrumento para la fidelidad de la alianza a la cual Dios nos ha llamado. El yugo que uno se pone cuando se somete a un maestro, pues de aceptar la enseñanza de aquel a quien yo me hago discípulo. Así que Jesús se pone
en contraste con los otros maestros, los escribas, los fariseos, y nos dice, yo no soy como ellos, mi yugo es muy diferente al de ustedes. Mi yugo es el yugo del amor, no el yugo de la ley a rajatablas, ¿no? Así que aquí Jesús nos invita, nos llama a que nos identifiquemos con él como nuestro maestro y que nos pongamos su yugo, el yugo del amor. Y el tercer verbo que Jesús utiliza es aprendan de mí. Aprendan de mí porque Él no simplemente enseña de palabra, Él modela lo que significa la vida a la cual Él nos invita. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, lo cual no se podía decir de los escribas y los fariseos, pero Jesús sí. La forma en que Él modela la vida que brota de su relación con Dios es una vida que está centrada en el amor, en la humildad, en la mansedumbre. Y encontrarán descanso. No es el descanso de inactividad, no es el descanso del ocioso, es el descanso del miedo, del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre que los otros maestros de la ley mosaica imponían sobre sus estudiantes, sobre sus discípulos, sobre la gente, y que no levantaban ni un dedo para ayudarlos. A diferencia de Jesús, no. Jesús, aún al utilizar la imagen del yugo, dice, no, yo estoy dispuesto a caminar contigo, a ponernos los dos el yugo para que yo junto contigo te enseñe a vivir esta nueva vida del reino a la cual yo te llamo, cual Dios te llama en mí, ¿no? Así que son palabras, imágenes muy profundas, muy distintas a los otros maestros del tiempo de Jesús, que ahora nosotros somos llamados para escuchar, para ir a Él, ponernos el yugo y aprender de Él como nuestro Maestro y Señor y Salvador. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.